8:32 de la mañana, estamos en altavoz en Radio Vital 91.1 FM. Seguimos con las noticias. Aarón, te cuento lo siguiente. Luz Pacheco, magistrada del Tribunal Constitucional, ha señalado que Alberto Fujimori, el expresidente, no está rehabilitado y no ha pagado la reparación civil. ¿Qué comentario tienes? Sí, ella considera en efecto que si no ha pagado la reparación y por ende no está rehabilitado, no puede participar de los siguientes comicios y por eso expresó su sorpresa acerca de que pretenda postular. Justamente ha señalado que a pesar de haber sido indultado, ella ha salido de una manera, preocupada, ha cuestionado, puesto que no ha pagado también la reparación civil de 57 millones de soles que adeuda al Estado, como lo hemos conversado hace un momento también con nuestro invitado. Nosotros no dimos el indulto, ya había sido dado. Lo que correspondía era ejecutar la sentencia a pesar de esta invocación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si se va a afirmar que cuando indultan a alguien se está negando el acceso a la justicia de aquel que fue víctima de esa persona que estaba en la cárcel, entonces no habría indultos. El indulto trae consigo que aquella persona que ha cometido un delito se le remite la condena, pero sigue siendo un delincuente, indudablemente, así lo ha señalado. Además, indicó que Fujimori no está rehabilitado, no ha pagado reparación civil y desde su punto de vista no debería postular tampoco a la presidencia de la República. Sí, hay diferentes puntos de vista al respecto, pero quien tendrá la palabra al final será el Jurado Nacional de Elecciones. Cambiando drásticamente de tema, te cuento, Rumi, que en la víspera, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró nuevamente a la viruela del mono como emergencia internacional de salud pública. Y lo más grave que yo pude revisar la nota en altavoz.p, es que ya no se trata solamente de contagio vía sexual, sino además de diferentes formas de contagio. Y ya no se trata de la misma variante del virus que conocimos en años anteriores, sino de más de una. Tomando la experiencia anterior del COVID, tenemos que estar no alarmados, pero sí atentos. Definitivamente, y además se requiere una muy buena atención de salud, identificar los casos porque es necesario obviamente atender la salud de los peruanos. Ya tenemos a nuestro siguiente invitado. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, señor doctor Omar Neira, doctor en salud pública. Bienvenido a Altavoz en Radio Vital. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo está? Encantado por la invitación, un placer. Muchísimas gracias, doctor. Es importante señalar que hay una controversia sobre la situación del Ministerio de Salud. Obviamente, representantes del Colegio Médico han cuestionado la labor actual del ministro de Salud. Señalan que no habría eficiencia, no habría eficacia y obviamente habría un trabajo no adecuado para las reales necesidades de salud en el país. ¿Qué comentario tiene? Lastimosamente, el ministro de Salud, en más de un año de gestión, no ha mostrado una capacidad para poder solucionar los problemas importantes de este país, con consecuencias realmente que afecta a la población. O sea, las gestiones se miden por resultados, ¿no? Entonces, tú ves, la peor crisis sanitaria de dengue ha sido en este gobierno. La crisis de medicamentos que tenemos ha sido en este gobierno. Dinamitar la meritocracia es en este gobierno y en esta gestión de Vázquez. Y entonces siempre, más allá de opiniones, las gestiones hay que medirlas por resultados. Es importante indicar que estamos en una situación crítica. Usted ha cuestionado obviamente la situación, por ejemplo, de la falta de medicamentos, pero también hay situaciones donde se pierden medicamentos porque llega a su fecha tope de vencimiento. Definitivamente esto evidencia que hay una acción no adecuada por parte del Ministerio de Salud. Pues a eso iba mi comentario. Cuando hablamos de gestión, es tener la capacidad de poder identificar las necesidades, planificar y solucionar eso. Cuando tú llevas a medicamentos, si tan solo pudiéramos haber hecho la transformación digital para tener en línea en tiempo real el consumo y la demanda de los medicamentos, compraríamos aquellos que se consumen, sabríamos dónde más
y menos se consume, y evitaríamos que a veces también se pierda muchísimo medicamento. Doctor, una pregunta. El ministro Vázquez, en entrevista con Milagros Leiva, dijo que se iba a impulsar estas farmacias del Estado que solo expenderían medicamentos genéricos. ¿Qué tan factible es eso desde su punto de vista? Es una tremenda irresponsabilidad que lo hace por desconocimiento de cómo funciona esto y para tapar la ineptitud que tiene. Te explico. A ver. MINSA tiene 25, a través de SIS, 25 millones de asegurados. Salud tiene 11 más o menos, y con eso tenemos casi toda la población peruana asegurada. Si esas dos instituciones, tan solo esas dos, aseguraran al 100% la entrega de medicamentos, no tendrías que comprar medicinas. Claro, pero porque la como farmacia la va a ellos vender, ¿no? aseguran y no hay medicamentos, y vemos que MINSA no tiene los medicamentos, lo que intenta es, a través de este Farmaminsa, sacar de un bolsillo el dinero desde que sirve para comprar para el SIS, para los hospitales, y llevarlo a Farmaminsa, pero con una diferencia que no dice, que en Farmaminsa le va a costar al ciudadano, va a tener que pagar. En el MINSA, en el hospital, no tendría que pagar. Y entonces, esa es una sacada de vuelta para poder mostrar y decir, mira, hay medicamentos, pero estos te los vendo. Esos medicamentos podrían estar gratuitamente en los establecimientos de salud, y por eso es una irresponsabilidad y una incapacidad de gestión hacer eso. ¿Por qué esos medicamentos no los aseguran hospitales y nos olvidamos de Farmaminsa? A mí me parece que es una medida populista y además abusiva a la población, porque en esos lugares la población va comprarlo, ¿no?, con su dinero. De otro lado, doctor Omar Neira, ¿cómo está nuevamente? Hay cuestionamiento a la pretendida evaluación por parte del Ministerio de Salud, que está reemplazando el examen nacional de medicina, que es meritocrático, que tiene muy buenos comentarios. ¿Cuál es su visión como experto, como doctor en salud pública sobre este tema? A ver, esa es otra irresponsabilidad, y perdonen que hable de irresponsabilidades, pero eso denota esta gestión permanentemente de la actual gestión Vázquez, ¿no? Porque tú necesitas, en cualquier nivel de gestión y trabajo, asegurar las competencias mínimas de quienes van a prestar los servicios. Esos son términos generales. Pero en salud, dado que se trata de vidas humanas, pues es fundamental que el recurso humano sea el más calificado posible. Entonces, pero eso en general, pero además cuando se trata del SERUM, que es el servicio que dan los médicos en los lugares más necesitados, más alejados, en ese primer nivel que todo el mundo se ufana de hablar, pero que nadie se encarga de fortalecer, lo que haces es, al eliminar este examen que te da, que te establece requerimientos mínimos para ejercer esta labor, es que pueda ir cualquier profesional que no cumple estos requerimientos, estas competencias mínimas, como se ha demostrado, a ejercer la medicina. Y eso es gravísimo porque pones en riesgo la vida de las personas. Entonces, lo que ha hecho Vázquez es eliminar la meritocracia para salud y darle y quitarle la posibilidad de que los que más necesitan tengan atención adecuada, ¿no? Esto es complicadísimo. Obviamente, este decreto supremo 013 debe ser derogado, lo está exigiendo el Colegio Médico del Perú. Hemos recibido también el comunicado de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina. Hemos tenido aquí al presidente en altavoz en una entrevista y están demandando la derogatoria. ¿Cree usted que realmente el gobierno de Dina Boluarte y su ministro de Salud derogan la norma de la que estamos conversando? Si a Dina Boluarte realmente le importara de la salud, no habría dado esta norma. Debemos insistir por todos los medios de que esta norma sea derogada porque le hace mucho daño a los servicios públicos de salud y le hace daño a los pacientes. Y es la razón por la que debemos exigir que se derogue, porque, te digo, insisto, pone en riesgo la vida de las personas. Definitivamente. Doctor, el programa Contracorriente evidenció que esta norma tendría fines políticos, como favorecer a
a un partido político, a César Acuña, quien es dueño de la Universidad César Vallejo, lamentablemente, ¿no? Que claro, finalmente muchos empiezan a deducir y dicen, ¿y por qué si hay un examen que venía funcionando hoy se va a retirar? ¿Cuál es la trampa? ¿Cuál es el kit? Y en el análisis técnico, pues los resultados y la evidencia son estas. El mayor número de desaprobados egresados de la Facultad de Medicina son de la Universidad César Vallejo. El 70% de los egresados de César Vallejo no aprueban este examen, por lo tanto no pueden hacer el SERUM. Esto es un Y ahí escándalo, pareciera perdóneme, doctor. que ese es el interés y es algo que tiene que contestar Vázquez Es un y escándalo tiene que decir cuál es el interés bajo esto. Él habla de que no tiene costo. Es que alguien que no tiene capacidad e entender la gestión pública, pues te va a decir esto. Si hoy lo tomaría el MINSA, pues también genera un costo, pero ese costo lo pagamos todos los peruanos. Eso no entiende Vázquez, y entonces no es un tema de costeo, es un tema de otro tipo que él tiene que responder por qué no le interesa la meritocracia en el primer nivel de atención. Es un escándalo que más del 70% de estudiantes de medicina de esa Universidad César Vallejo hayan desaprobado el examen nacional de medicina, que justamente se haya pretendido cambiar la norma con la finalidad de darles esta facilidad de ingresar al SERUM, por ejemplo, porque como sabemos el examen nacional de medicina es riguroso, es trabajado por muchísima gente, por la academia que está buscando obviamente idoneidad en la atención al paciente en los diferentes lugares del país. ¿Realmente habría esta intención de favorecer a una entidad privada, a una universidad privada, para que los alumnos que desaprobaron el examen nacional de medicina puedan participar en este tipo de acciones? Sí, pues o sea, definitivamente el análisis creo que va por ahí, ¿no? Y entonces ahí como ciudadano te pones a analizar y dices los intereses de quienes toman decisiones políticas en materia de política sanitaria aún no es la población, ¿no? Pasa por otro tipo de interés, valga la redundancia de ellos. Necesitamos hacer comprender a los tomadores de decisiones y la población que la meritocracia es fundamental para mejorar todos los servicios, no solo salud, educación, seguridad. Cuando tengamos profesionales competentes con meritocracia, van a hacer el trabajo adecuado, el mejor posible, en las peores circunstancias. Eso se demostró en la COVID-19. Los profesionales de salud hicieron todo lo posible con todas las dificultades tenidas, pero tenían competencias. Y entonces no asegurar las competencias mínimas requeridas para ejercer la medicina realmente es más que una irresponsabilidad por parte de esta gestión, ¿no? El ministro ha señalado que existiría detrás de este examen nacional de medicina un negociado por parte de las facultades, de la Asociación de Facultades. Incluso ha mencionado también al ex ministro de Salud, Hernán Garrido Leca, sobre el tema, pero no ha mostrado pruebas. ¿Se puede denunciar de esta manera? ¿Se puede hacer este tipo de aseveraciones sin pruebas? No solo eso, Vázquez ahí también demuestra desconocimiento, irresponsabilidad y malinforma a la población y dice, ese es un examen de los privados. Claro, cuando alguien no conoce la academia y cómo funciona esto, pues la ignorancia es atrevida, ¿no? Va por ahí. Pero hay que decirle a Vázquez que una de las instituciones que más involucrada está en la gestión de este examen es la Facultad de Medicina San Fernando de la Universidad San Marcos. Hay que decirle a Vázquez que esta es una universidad pública, nacional, no es privada, no es un privado que está a cargo de esto, es la Asociación de Facultades Públicas como San Marcos, Villarreal, y privadas como Cayetano Heredia, Científica del Sur, San Martín, universidades serias, que hacen un examen general para todos, para decirle al país, mira, hacemos un examen para ver de todas nuestras facultades, los mejores van a ir a servir al país, los mejores, y eso pretende este examen. Pero alguien que no conoce la academia, pues nada, va a decir cualquier cosa y ahí mal informa, esto no es un examen privado. Y entonces, claro, si la Facultad de Medicina de San Fernando tiene intereses comerciales, nada, apagamos las luces y cerramos todos. Pero ahí Vázquez también
comete otro error, ¿no? De otro lado, doctor, existe la alerta de la Organización Mundial de la Salud respecto a la viruela del mono. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué conocimiento tiene usted sobre el tema y qué se está haciendo en el país al respecto? En el país se ha hablado poco de las medidas y de la estrategia que puede haberse tomado. Hay cerca de unos 70 casos al parecer. Si bien es cierto, hay una alerta sanitaria declarada ayer por OMS por 15.000 casos en África, no debería causar pánico a la población. La alerta sanitaria básicamente, entiendo yo, ha sido para que las autoridades sanitarias del mundo tomen todas las medidas necesarias para que esto no se convierta en una crisis. Porque además a diferencia de COVID-19, que es lo que la población definitivamente va a causar cierto pánico, en caso de la viruela del mono tiene una transmisión bastante específica, con grupos bastante específicos, vulnerables, que con una vigilancia epidemiológica adecuada, que creo que no tiene nuestro ministerio, es algo que tendríamos que después de la pandemia haber aprendido y haber fortalecido, una vigilancia y saber dónde están los 70 casos, cómo se mueve, con quiénes están, y evitar que haya un 71 casos. Esto se podía manejar adecuadamente, ¿no? Y con informar importantemente a ciertos grupos específicos, sobre todo, esto se maneja adecuadamente, pero podemos pedir, si hay cosas como estas que dinamitan la meritocracia, tal vez sea mucho pedir una estrategia sanitaria basada en evidencia, con vigilancia epidemiológica importante, ¿no? 8:49 de la mañana, cedo el pase a mi compañero Aarón Salomón para su pregunta. Doctor, el congresista Edward Málaga ha presentado una denuncia constitucional contra Martín Vizcarra y Víctor Zamora, no por la compra, sino por el uso de las pruebas rápidas como principal método de detección de la COVID-19. Él señaló que aquí el principal responsable es Zamora y por consiguiente también Vizcarra, pero él no quiere apuntar en su denuncia, como dije, a la compra, a los actos de corrupción que pueden haberse dado en esta adquisición, sino como ya hemos conversado con usted, a los delitos contra la salud pública que se habrían cometido por designar este test como principal método de detección que arrojaba falsos negativos. Sí, ahí también, Aaron, hay un análisis mayor, porque la compra, la decisión de cambios de política sanitaria y todas estas intervenciones políticas son un todo, ¿no? Entiendo que el congresista quiere enfocarse estrictamente en el tema de homicidio por el cambio de política sanitaria, eso es clarísimo, coincido al 100% con el congresista Málaga, porque definitivamente hubo un cambio de política sanitaria para implementar las pruebas rápidas, pero eso viene después de comprar las pruebas. No se puede dejar de lado entonces la compra para usted. No, para mí es todo un hecho. A ver, Vizcarra, Tony Alva deciden comprar las pruebas rápidas. ¿Sí? Esto es así. Y cuando deciden, dicen, ok, hay que implementar, pero había una política sanitaria distinta. Y ahí entra Zamora y cambia la política sanitaria para a eso que compraron mal se legalice y se implemente con todo lo que después vimos, el país con el mayor número de fallecidos. Y entonces para mí es todo, no, a ver, para mí hay posiblemente, el colusión no siempre es un tema de pagos, es para favorecer a alguien, y para mí, si hay 3 empresas, es falso lo que dice Alba, que fue el sector privado, ahí miente escandalosamente, solo fueron 3 empresas que se invitaron a esta reunión, son las únicas empresas a las que se le dieron la buena pro, y ahí hay un beneficio, más allá que haya coima o no, y hay un beneficio para unas empresas. A partir de esa reunión deciden comprar pruebas rápidas que no tenían evidencia científica, no tenían uso, no tenían recomendación y no tenían nada. Ya, eso ya lo hace en un delito de colusión. Pero después viene, ok, ese cambio de política sanitaria, como dice el congresista Málaga, efectivamente deviene en homicidio, en un delito masivo de homicidio. Falsedad de lógica y Zamora genérica. lo he escuchado decir por ahí, pero a ver que demuestre que la prueba mató. Insulta la inteligencia para los que hacemos medianamente alguna política sanitaria, hablamos de salud pública. No se dice que la prueba sea el instrumento que mata personas, pero producto de la implementación de las pruebas en política sanitaria no se dio atención a personas. El caso del congresista Uñagua de la Selva.
Es ese hecho de política sanitaria que ocasionó muertes. Es por eso que la denuncia de Málaga debería proceder y es importante. Pero olvidan algo. Todo esto se atentó contra la salud pública, fueron delitos de salud pública. Y ese es un delito más que no se ha enfocado, que también el Código Penal lo contempla adecuadamente, ¿no? Cuando usted señala, Esperemos doctor, haya un análisis sí, suficiente como para poder ampliar, pero centrarlo esto como un todo, no es parte, no son partes separadas, ¿no? cuando usted señala que se modificó la política sanitaria, este indicaba que si tú tenías un resultado negativo de prueba rápida, no te atendían en ningún lugar. No solo eso, primero que al 18 de marzo del 2020 la política sanitaria del Estado peruano era solo prueba molecular. Como en todo el Eso decía mundo el papel, desarrollado. con norma que el Estado peruano solo podía aplicar pruebas moleculares. Ujú. Ellos cambian la política. Y cuando cambian la política dicen, vamos a usar pruebas rápidas, estas serológicas inservibles, pero decía, si tú sales negativo, no se te atiende, se te espera una semana. Y ya te morías. Si sales negativo. Entonces, estas pruebas, en el 50% de resultados daban negativo cuando eras positivo. Era como tirar una moneda al aire, que es 50-50. Entonces, a pesar de tener síntomas, pero si tu prueba era negativa, eso lo dijo Zamora públicamente y así está expresado en los documentos, decía, espérate 7 días para hacerte otra prueba. Pues a los 7 días estabas en el cementerio. Así duro. Claro, doctor, y Zamora también ha tenido tuvo este comentario anticientífico de equiparar las pruebas rápidas con las moleculares cuando tienen diferente uso. Las pruebas rápidas no son para detectar la enfermedad, sino para hacer un mapeo de quienes estuvieron enfermos, para ver la inmunidad de rebaño, ¿no? Vergonzosamente para la comunidad científica peruana fue cuando Vizcarra y Zamora salen en televisión nacional a anunciar que le pedían a la OMS que se equiparara y se usara como pruebas de diagnóstico, ¿no? Eso fue vergonzoso para la comunidad científica. Para los que tenemos relaciones con el exterior, pues fue vergonzoso. En ese momento nos preguntaron qué pasaba en el Perú, pero acá también hay y quiero hacerme a culpa por ser parte de esa comunidad científica, la comunidad académica y científica de este país Muy laxa, no pues, levantó doctor. su voz. Pocos fueron, ¿ah? No levantó Usted su entre ellos, voz, doctor, tampoco porque no sabían se que azote. esto era una aberración científica, era un absurdo científico, pero no hicieron ni dijeron nada, salvo unos contados que por todos los medios levantábamos nuestra voz, pero no teníamos la resonancia, porque la comunidad grande científica esa fue cómplice de este manejo absurdo de política sanitaria, ¿no? El mito más grande, doctor, y antes de darle paso a mi compañero Rumi, es que no había en ese momento pruebas moleculares, que estábamos en incertidumbre, que nadie sabía qué hacer. ¿Cómo responde usted ante ello? Falso, falso, falso. Si revisan los expedientes de Perú Compras del 20, 21, 22 de marzo, van a encontrar propuestas de millones de pruebas moleculares de compañías en el mundo. Están ahí. Lo que en ese momento dijeron era que era una tecnología no compatible con el INS, que era antigua, y por lo tanto no querían. Lo que hicieron es no comprar. Mienten cuando dicen no habían pruebas moleculares. Revisen el expediente de Perú Compras. Ahí están las ofertas de las empresas coreanas que les ofrecían millones no solo de pruebas, sino de laboratorios. Incluía los laboratorios, que además hicieron crecer que era un mito hacer un PCR. Mira, en el primer mundo los chicos de secundaria hacen PCR. No es una cosa de otro mundo, no es complicado, pero acá te quisieron creer que era un viaje a la luna y que por eso lo podía hacer solo el INS, ¿no? Doctor Omar Neira, es importante saber que ya este mes y tiene que aprobarse en noviembre el nuevo presupuesto para el sector público año 2025. En ese sentido, ¿qué perspectivas tiene usted respecto al presupuesto que debe recibir el Ministerio de Salud? MINSA ha sido uno de los dos ministerios que más ha crecido en presupuesto. Hoy está cerca de 30.000 millones en presupuesto. O sea, digamos, habrá siempre recursos limitados para el sector salud porque siempre necesitaremos más. Más allá de pedir un aumento, yo pediría que quienes gestionen bien. Primero se va en corrupción. Mira, 24.000 millones, es casi presupuesto en MINSA, se va en corrupción. Si tan solo dejaran de robar en MINSA, haríamos mejor las cosas. Si luego comprar y planificar bien,
Hoy estamos comprando medicinas hasta 600% más, porque Senares no fue capaz de comprar este año y tuvieron que hoy comprar las regiones. Ahí se va la plata. Si tan solo usáramos bien, creo que con los recursos podríamos tener una mejor salud de los servicios públicos. En este contexto, doctor Neira, ¿cree usted que el ministro de Salud debería renunciar o en todo caso debería ser removido, ser removido por parte del Congreso, tomar alguna decisión al respecto? ¿Qué opinión tiene la presidenta, usted? ¿no? Pues en casa siempre me enseñaron aquello que se llama dignidad, ¿no? Hace tiempo por dignidad podría haberse ido, pero le puedes pedir a este gobierno Castillo, Boluarte, Acuña, pues dignidad es mucho pedirles. Y interés real por un problema de salud de la población también es mucho pedirles. A ellos creo que no les interesa y por lo tanto cambios, ¿no? Hace rato debería haberse ido, nunca debió entrar, ¿no? Pero es la cuota cuñista en el poder. Ese es el punto, ¿no? Que quien tiene que decidir este cambio no es Dina Boluarte, sino es César Acuña, ¿no? Definitivamente. Bien, muchísimas gracias, doctor Omar Neira, por estar en este programa Altavoz en Radio Vital 91.1 FM. Su despedida de las audiencias. No, muchas gracias por la invitación, Rumi, Aaron. Siempre un placer de conversar con ustedes. Y decirle a la población, primero, con la viruela símica no hay pánico. Okay. Esto es una alerta para las autoridades y todo va bien. Necesitamos como ciudadanos sí empezar a entender que podemos hacer mucho por la salud y eso se llama prevención. Y ahí hay una triada que a mí me encanta. Dormir bien, alimentarse bien y hacer deporte diariamente. Importante. Muchas gracias. Eso vamos a poder evitar un 70-80% posiblemente de enfermedades, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Omar Neira. Nuevamente estaremos convocándolo en cualquier momento en Altavoz, aquí en Vital 91.1. Muchísimas gracias. Y a usted que nos acompaña en la radio, recuerde que mañana tenemos un programa importantísimo para usted, pero también hoy a las 3 de la tarde, no se olvide, hay simulacro nacional multipeligro. Es importante participar, hay que estar prevenidos porque no sabemos qué podría ocurrir en cualquier momento. Hoy hemos tenido como invitados al doctor Miguel Fernando Farfán Delgado, presidente de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina. También estuvo aquí Ángel Delgado, abogado constitucionalista, y recientemente el doctor Omar Neira, como lo dijimos, doctor en salud pública. No hay tiempo para más. Muchísimas gracias, Aarón. Hasta el día de mañana. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Ya saben, Altavoz en Radio Vital, en el mismo lugar, a la misma hora. Hasta mañana. Hasta mañana.